Hola, mi nombre es Néstor Saúl Caicedo Galíndez y este es un video de la serie Preparatorios, diseñada para estudiantes de Derecho que han terminado materias y que están en el proceso de estudio para presentar sus exámenes para acceder al derecho a graduarse como abogados. En este video estudiaremos el contrato de trabajo, sus causales de terminación, la terminación unilateral con justa causa por parte tanto del empleador como del trabajador y estudiaremos detalladamente el preaviso para la terminación del contrato. El primero de los temas que hacen parte de este video es la terminación del contrato. El contrato de trabajo termina, primero, por la muerte del trabajador. Segundo, por mutuo consentimiento. Tercero, porque expira el plazo del contrato. En este punto ya encontramos la primera dificultad, debido a que no es una regla general, porque si se trata de una mujer embarazada, el contrato de trabajo tiene unas condiciones especiales que deben ser respetadas y no siempre significa que el contrato de trabajo termina en el momento que expira el plazo fijado para su terminación. También ocurre lo mismo con personas que han sufrido enfermedades graves o catastróficas, que tienen una especial protección, o personas que han sufrido accidentes, bien sea de trabajo o de origen común, que tienen una especial protección frente a la ley y que no pueden ser sus contratos terminados sin antes una revisión especial. Cuarto, por la terminación de la obra o labor contratada. Aplica lo mismo que el anterior. Cada caso debe verse particularmente. Quinto, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento. Sexto, por suspensión de actividades por parte de la empresa durante más de 120 días. Séptimo, por sentencia ejecutoriada. Esa sentencia puede tratarse de una sentencia judicial o puede tratarse también de una resolución emitida por el Ministerio de Trabajo. Octavo, por decisión unilateral de cualquiera de las partes. Noveno, por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causales de la suspensión del contrato. Hay algo que debe tener en cuenta, que el hecho de que el contrato termine no quiere decir que el contrato termine por justa causa, porque en esencia, como lo vimos en videos anteriores, el contrato de trabajo trae en sí una cláusula resolutoria, y el hecho de existir esa cláusula que permite que cualquiera de las partes dé por terminado el contrato, implica que quien decida terminar el contrato sin justa causa, tiene que asumir la consecuencia de esa terminación sin justa causa del contrato, o sea, pagar las indemnizaciones pertinentes, lo que no quiere decir que una persona está obligada a tener un empleado de forma indefinida, aun cuando el empleado no es de su agrado y no están teniendo una buena relación. Simplemente la persona debe decidir si asume el pago de la indemnización por despido injusto al momento de la liquidación o si prefiere aguantarse al trabajador durante un tiempo hasta que se le dé autorización para terminarle el contrato de trabajo. Cuando las causales de terminación de contrato que invoque el empleador sean por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento o por suspensión de actividades por parte de la empresa durante más de 120 días, el empleador deberá solicitar al correspondiente permiso en el Ministerio del Trabajo e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio de Trabajo, por su parte, tiene un plazo de 2 meses para resolver sobre esa solicitud de permiso que hace el empleador. El incumplimiento injustificado por parte del funcionario encargado de este término de 2 meses lo hará incurrir en mala conducta sancionable de acuerdo a lo establecido en el régimen disciplinario vigente al momento en el que se haga la solicitud. Si llegaste hasta este punto del video, quiero invitarte a que en este mismo momento le des me gusta y actives el botón de las notificaciones si quieres ver más videos como este. Ahora bien, antes de entrar a estudiar la terminación del contrato por justa causa, se hace necesario analizar brevemente los tópicos señalados en la sentencia SU 449 del 2020, que son 5 observaciones que hizo la Corte Constitucional a la terminación unilateral del contrato por parte del empleador. La primera de ellas es que manifiesta que debe existir una relación temporal de cercanía entre la ocurrencia o el conocimiento del hecho y la decisión de terminación del contrato. En otras palabras, que si se comprobó el hurto
de herramienta por parte de un trabajador, no podemos permitir que la causal se extienda en el tiempo y esperar más de 30 días para iniciar el procedimiento, 40, 50 días para iniciar el procedimiento interno dentro de la empresa para darle por terminado el contrato. O en el caso de los insultos, de los malos tratos con los delegados o con los familiares, o fuera cual fuere la causal invocada, esta se debe iniciar inmediatamente el trámite para dar por terminado el contrato de trabajo. La segunda de estas observaciones que hace la Corte Constitucional es que la terminación debe sustentarse en una de las causales contempladas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, dentro de las cuales se encuentra haber sido engañado por el trabajador, los actos de violencia o grave indisciplina por parte del trabajador o cualquier violación o incumplimiento a las obligaciones o prohibiciones del trabajador, entre otras. La tercera es que los motivos de terminación se deben comunicar de manera clara y oportuna al trabajador. ¿Esto qué significa? Que se le debe notificar que se conoce el hecho que da origen a la causal de terminación. Se le debe decir cuál de las causales señaladas en el artículo 62 es la que se invoca y se deben plantear los hechos puntuales por los cuales el empleador considera que la causal se está configurando. La cuarta de estas observaciones es que se debe seguir de haberlo el procedimiento de despido establecido en el reglamento interno de trabajo o en el pacto o convención colectiva. Si no cumple con este requisito, lo más probable es que termine pagando una sanción indemnizatoria por despido injusto. Usted puede no hacer el procedimiento. Usted puede asesorar a su cliente y decirle, no haga el procedimiento. Pero sea responsable y dígale, esta es la liquidación que usted le va a tener que pagar, donde va a ir incluida la indemnización por despido injusto. De todas formas, es una decisión que tiene que tomar el empleador. Y por último, dice la Corte Constitucional, se debe garantizar el derecho del trabajador a ser oído y a dar la versión de sus hechos antes de hacer la terminación del contrato. Es muy fácil, unos cargos y unos descargos. La norma sustancial, el artículo 62. La norma procedimental, pásele por escrito, dele un término para que haga los descargos y en ese mismo momento, cuando haga los descargos, usted le remite o le emite una decisión informándole que le termine el contrato de trabajo y ya él va a tener una serie de oportunidades y ya verá el trabajador cómo se defiende con la búsqueda de un abogado. Ahora, si usted está del lado del trabajador, preséntele los recursos. Si el empleador no tiene contemplado esos recursos, acuda directamente al Ministerio de Trabajo y en el auto que va a admitir la solicitud hecha por el empleado, va a suspender los efectos de esa terminación del contrato que hizo el empleador hasta que resuelva en el tiempo que estime pertinente. A eso se expone el empleador que no lleva un debido proceso y que no tiene una correcta asesoría jurídica. Recuerden, siempre es preferible pecar por exceso de garantías que por defecto de las mismas. Si encuentras publicidad en nuestro video, te invitamos a que la mires por lo menos durante 50 segundos. Esto nos servirá enormemente y nos permitirá seguir subiendo contenido. Ahora sí vamos a entrar a estudiar la terminación del contrato por justa causa. Se entiende que el contrato se puede terminar por justa causa a favor del empleador. Primera, cuando el empleador ha sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Segunda, todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en su labor, contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. Tercera, todo acto grave de violencia, injuria o malos tratos en que incurra el trabajador fuera del servicio en contra del empleador, de los miembros de su familia o de su representante y socios, jefe de taller, vigilantes o celadores. Cuarto, todo daño material causado intencionalmente a los bienes, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Quinto, todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento
o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores. Sexto, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pacto o convención colectiva, fallo arbitral, contratos individuales o reglamentos. Séptima, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con el artículo 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pacto o convención colectiva, fallo arbitral, contratos individuales o reglamentos. Séptima, la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto, o el arresto correccional que exceda de 8 días, aún por tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la terminación del contrato. Octava, el que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. 9. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador. 10. La sistemática inejecución sin razón válida por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales. 11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. 12. La renuncia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes. 13. La ineptitud del trabajador para realizar la labor comendada. 14. El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. 15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para trabajar, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. El despido por esta causal no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. En el caso de la causal novena y la 15, el empleador deberá dar aviso al trabajador de la terminación de su contrato por lo menos con 15 días de antelación a la finalización del mismo. Terminación del contrato de trabajo por justa causa a favor del trabajador. Primera, haber sufrido engaño por parte del empleador respecto de las condiciones del trabajo. Segunda, todo acto de violencia, malos tratos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador, con el consentimiento o la tolerancia de éste. Tercera, cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas. Cuarta, todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que ponga en peligro su seguridad o su salud y que el empleador no se allane a modificarlas. Todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio. Sexta, el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones convencionales o legales. Séptima, la exigencia del empleador sin razón válida de las prestaciones de un servicio distinto o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató. Octava, cualquier violación grave a las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador de acuerdo con los artículos 57, 59 del Código Sustantivo de Trabajo o cualquier falta grave calificada como tal en pacto o convención colectiva, fallo arbitral, contratos individuales o reglamentos. Por su parte, cualquiera de las dos partes del contrato, dígase empleado o empleador, que desee dar por terminado por justa causa un contrato de trabajo, deberá manifestarle a la otra la causal que invoca. De lo contrario, no podrá invocar dicha causal en momentos posteriores. Esa comunicación se recomienda que sea por escrito y tomando los recibidos correspondientes.
Si encuentras alguna información que no sea precisa o actualizada, hazlo saber para poder hacer la fe de ratas que sean necesarias. Aprender derecho es un proceso que nunca termina. En este momento vamos a iniciar a estudiar en particular el preaviso. El preaviso hace referencia a la necesidad de avisar anticipadamente la terminación de un contrato laboral, debido a que la ley presume la renovación del contrato. Cuando el contrato es a término fijo, se debe necesariamente dar el correspondiente preaviso al empleado de que se va a terminar el contrato. Según la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 49-903 del 30 de mayo del 2019, establece que debe ser por escrito y manifestar la determinación de no prorrogar, abro comillas, determinación de no prorrogar el contrato, cierro comillas. El preaviso se debe notificar como mínimo 30 días antes que la fecha en la que se termine el contrato. Si el preaviso se notifica 29 días antes, no tendrá ningún efecto y el contrato se renovará automáticamente. Por lo anterior, es muy importante tener claro cómo se cuenta o computan esos 30 días. El preaviso se puede notificar con más de 30 días de anticipación, pero nunca con menos. Lo primero que se debe aclarar que se trata de 30 días calendarios o corridos, como lo señala la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 54-358 del 2017. En segundo lugar, el día en que vence el plazo no se debe tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 3613 de 1990. Por ejemplo, si el contrato de trabajo finaliza el 20 de agosto, el día 19 de agosto debe ser el día 30 del plazo, de suerte que si la notificación se realizó el 22 de julio, por ejemplo, a 19 de agosto habrán transcurrido 29 días, por lo que no se cumple el término fijado por la norma para que no opere la renovación automática. La notificación se tendría que haber hecho el 21 de julio o antes, pues con ello la antelación sería de 30 días o más. Preaviso para terminar el contrato antes de finalizar su duración. El preaviso al que se refiere el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo aplica para cuando no se quiere renovar el contrato una vez se termina. Si el contrato está aún vigente y se requiere terminar por una justa causa o sin ella, ese preaviso no aplica. Por ejemplo, en un contrato de 3 años que el empleador quiere terminar a los 2 años, en ese caso el preaviso aquí expuesto no procede, sino el señalado por el artículo 62 que vamos a ver más adelante, cuando veamos la terminación del contrato a término indefinido. Preaviso por parte del trabajador. Cuando es el trabajador el que no quiere renovar el contrato de trabajo a término fijo, una vez termine, en teoría también está obligado a notificar el preaviso al empleador con 30 días de anticipación. Si el trabajador no notifica el preaviso como dispone la ley, el contrato se entiende renovado. Lo que pasa es que la ley no contempla una consecuencia para el trabajador que decide no volver a trabajar una vez termina el contrato sin preaviso o luego de renovarse automáticamente, de manera que el trabajador puede no notificar ningún preaviso y así no renovar el contrato de trabajo sin consecuencia alguna, a no ser que de forma expresa se haya acordado en el contrato de trabajo en virtud de la modificación que se hiciere al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo por la Ley 789 del 2002. Preaviso en el contrato a término indefinido. En el contrato de trabajo indefinido no está contemplado el preaviso porque no se requiere renovación. En caso de terminación del contrato de trabajo por justa causa por parte del empleador, este debe notificar un preaviso al trabajador en los términos del último inciso del literal A del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, en el que dice: en los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, para la terminación del contrato, el empleador deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor a 15 días.
es decir, que la terminación del contrato no se puede hacer efectiva hasta el día siguiente a luego de transcurrido 15 días calendarios desde la notificación del preaviso, o dicho en otro modo, 15 días contados desde el día siguiente a aquel en que se notificó el preaviso. Sin ese preaviso, la terminación del contrato por justa causa no tiene efecto. Esto aplica tanto para el contrato a término fijo como indefinido, e incluso para el contrato de obra o labor. Efectos o consecuencias de la terminación. Efectos o consecuencias de terminar el contrato sin previo aviso. Cuando existe la obligación de preaviso para terminar el contrato de trabajo o para no renovar un contrato a término fijo y no se hace o se hace por fuera del término, la consecuencia es la renovación del contrato o la ineficacia del despido. En consecuencia, si la terminación del contrato queda sin efecto por la ausencia de preaviso en debida forma, este sigue vigente y si aún así el empleador despide al trabajador, estamos ante un despido injusto y la consecuencia es el pago de la respectiva indemnización. Preaviso en contrato a término fijo inferior a un año. En los dos contratos de trabajo a término fijo inferior a un año, también se debe notificar el preaviso para no renovarlo, excepto en los contratos cuya duración es de 30 días o menos, como lo señala el artículo 1 del decreto 1127 de 1991. Los contratos de trabajo cuya duración fuera superior a 30 días e inferior a un año se entenderán renovados por un término igual al inicial pactado, si antes de la fecha del vencimiento ninguna de las partes avisare por escrito a la otra la determinación de no prorrogarlo con una antelación no inferior a 30 días. Preaviso para terminar el contrato de trabajo de empleada en embarazo o lactancia. Tratándose de un contrato de trabajo a término fijo que termina estando la trabajadora en estado de embarazo o en licencia de maternidad, se debe notificar el preaviso dentro de los 30 días ya explicados, pero el contrato no se podrá terminar hasta que finalice la licencia de maternidad. Preaviso en contrato de trabajo con profesores o docentes del sistema privado. Los profesores o docentes vinculados por el periodo académico tienen un contrato a término fijo, pero especial, que no está regulado por el artículo 46, sino por el 101. Por lo tanto, no les aplica el preaviso para la no renovación del contrato. La sentencia 47.494 del 2018 de la Corte Suprema de Justicia señaló, al margen de que el cargo fue presentado por la vía directa de aceptarse que la parte actora apeló para el reconocimiento de la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo a término fijo de un año, bajo el supuesto de que había operado la prórroga automática, es de advertirse por la sala que esta clase de contratos no prevé el preaviso o el desahucio, de manera que el contrato finaliza por su propia virtud sin que opere la prórroga automática. Preaviso en el contrato de trabajo de obra o labor. El contrato de trabajo por la duración de obra o labor no requiere el preaviso para su terminación, debido a su naturaleza, pues está implícito que dicho contrato o dicha actividad termina en el momento que la obra termine su ejecución. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Esperamos que nuestro trabajo les sea de gran utilidad y se convierta en una herramienta que lo lleve a conseguir el éxito deseado en su proyecto de vida. No olvide darle me gusta al video, compartirlo en sus redes sociales con sus compañeros de clase o de trabajo, ya que la difusión es la mejor manera de contribuir con nuestro proyecto. Igualmente, si encuentras publicidad en el video, dedícale por lo menos 50 segundos. También es una forma de ayudarnos con nuestro trabajo y de fomentar la producción de material cada vez con mayor calidad, y así te mantendremos actualizado a costo cero. Gracias y esperamos que todo te salga muy bien.